la oposición de mal en peor. Y bueno, es que el día de hoy en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se tocó este tema acerca de la marcha, la cual en redes sociales fue tendencia, pues según ellos, los jóvenes, que son la generación Z, estaban manifestando, se iban a manifestar el día de ayer para exigir la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, fue todo un fracaso esta marcha, no llenaron ni siquiera la plancha del Zócalo, había más bien, en lugar de chavos o jóvenes, había chavorrucos, porque era gente ya mayorcita. Bueno, más que nada había ahí los típicos panistas, incluso hablando en inglés, pero lo más reprobable son estos videos que muestra la presidenta Claudia en la que están agrediendo a los policías. Y bueno, como ella lo dice, solo estaban tratando de provocarlos para que los sometieran, y en las televisoras chayoteras pues sabemos que el evasor de Ricardo Salinas Pliego está haciendo todo lo posible para desviar la atención en que se nos olvide que le debe millones al pueblo de México, y digamos que sí, en efecto, este gobierno reprime. Vamos a ver el video, pues es súper importante la información que da la presidenta Claudia Sheinbaum, y que a pesar de que intentan este golpeteo una vez más al gobierno de la 4T, no pasa. Gracias, presidenta. Buenos días. Angélica Guerrero, del financiero Bloomberg Televisión. Pues primeramente, conocer sus opiniones sobre la marcha del sábado. Bueno, primero, el jueves de la semana pasada, Infodemia, Miguel Elorza estuvo aquí y dio un panorama muy amplio de cómo fue la convocatoria a la marcha del sábado. Se promovía esta idea de que eran jóvenes de manera orgánica convocándose a esta marcha llamada de la generación Z. Pero aquí se mostró cómo en realidad pues había un impulso de cerca de 90 millones de pesos promoviendo esta movilización desde la oposición, por un lado, y también con el apoyo de un empresario. Muchas cuentas, incluso del extranjero, que promovieron esta movilización. Algunos jóvenes que, digamos, legítimamente participaron en la conversación, pero fue una movilización impulsada. Ahora, ¿qué vimos el sábado? Pues vimos en la gran mayoría que no eran jóvenes. La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z. Sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la Marea Rosa y convocaron a la llamada Marea Rosa. Estaban intelectuales o había políticos, pues ya los conocemos: Acosta Naranjo, Belauzarán, muchos del PAN que dijeron que iban a ir y a la hora de la hora no fueron, pero que promovieron la manifestación. Pues los mismos de la Marea Rosa, los mismos que participaron el sábado, muchos adultos que participaron, pocos jóvenes. Ahora, hay unas gráficas que salen en las redes de cuánta gente participó, que vale la pena verlo, porque en realidad, a diferencia del 2023 que llenaron la plancha del Zócalo, la Marea Rosa, pues ahora no llegaron a llenar el Zócalo. Ahí se ven muy promovido también desde una televisora, hay que decirlo, que transmitió toda la movilización y impulsó a que se fuera la movilización.
Entonces vimos las mismas caras de aquellas manifestaciones de la Marea Rosa, mucho adulto, poco joven, algunos sí fueron, pero pocos jóvenes. Incluso en la transmisión de esta televisora, pues la mayoría no eran jóvenes los que entrevistaban. Ahora, ¿qué llama la atención de la marcha? Pues un grupo muy violento que llegó al Zócalo de la ciudad, muy violento. Algunos vestidos de negro, otros no. Algunos con la cara cubierta, otros no. La mayoría no eran jóvenes de este grupo violento que llegó. Llevaban esmeriles, ganzúas, martillos, marros, esto para romper la soldadura, muy preparados. ¿Cuál era su objetivo? Derribar la valla que pusimos justamente para evitar que hubiera confrontación entre estos grupos que han marchado en las últimas movilizaciones, pero que ahora tuvieron pues mayor preparación. Hay algunas escenas de cuando tardan como una hora, derriban la valla del Zócalo y hay algunas gráficas, ¿no?, de lo que ocurrió. Estas son algunas gráficas. Con pinzas para cortar. Vean la característica pues de las personas, muy, muy violentos. Y hay una escena ahí muy, muy fuerte, pero creo que vale la pena mostrarla. Es un policía de la ciudad. El objetivo de lo que se ve no era ni siquiera pasar a Palacio, porque solo hay una persona que llega hasta Palacio Nacional una vez que derriban la valla, sino irse contra la policía. Es decir, este grupo muy violento que llega con material para romper la valla, después de una hora de estar jalando la valla, rompe la valla y ni siquiera llegan a Palacio, sino se lanzan contra la policía de una forma muy violenta. Ahí están las escenas. Los policías resistieron como 2 horas a golpes. Hay muchos videos en las redes. Fuego. Levantaron los bloques del Zócalo, los rompieron y con piedras lanzaron a los escudos de la policía. Horas de los policías resistiendo. Finalmente los empujan y llegan a esta violencia. Entonces sí es importante mostrar esto, porque ¿qué pasa después de esta movilización? Digo, al final los policías desalojan la plancha.
hay momentos que la propia policía pues tiene que investigar si hubo algún policía que en estas condiciones rompe, digamos, con la disciplina de la policía, desaloja finalmente la plaza. Y luego viene una campaña en las redes diciendo: los jóvenes mexicanos, por cierto, los jóvenes mexicanos no son violentos, no son violentos. Y hay que escucharlos, siempre hay que escuchar a los jóvenes. Este no es un asunto contra la generación Z o los jóvenes, porque en realidad marcharon muy poquitos jóvenes. Pero lo que quisieron después levantar en las redes, igual que levantaron la campaña de la marcha, es que los jóvenes están contra la transformación y que fueron reprimidos. O sea, ¿por qué este grupo se va contra la policía? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué después esta campaña, que ya estaba bastante montada? Porque en la campaña hay cuentas internacionales, muchísimas cuentas extranjeras, de España, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de muchísimos países, montando esta narrativa de que en México se reprime a los jóvenes. En México no se reprime a los jóvenes, al revés, les damos becas, les damos escuelas, trabajo, abrazamos a los jóvenes y los escuchamos. Si hay alguna demanda legítima, justificada, pues hay que escuchar a los jóvenes. Pero esta violencia, ¿de dónde vino? Yo pedí a la fiscal de la Ciudad de México que es muy importante que se investigue. ¿Quiénes son estos grupos? ¿Por qué esta violencia? ¿Están pagados? Entonces, esta idea que quisieron generar internacional de que los jóvenes están contra la transformación, primero es falsa, es falsa. Aquí el otro día dijeron, ¿no?, de una encuesta donde la mayoría de los jóvenes apoyan a la transformación. Entonces hay que atender a los jóvenes, pero esta movilización con este grupo, entonces, primero marcharon los mismos de siempre, los mismos que habían marchado, nada más que ahora no llenaron el Zócalo. Segundo, un grupo muy violento que se fue contra la policía de la ciudad. Tercero, una campaña después de que el gobierno de la transformación está contra los jóvenes y los reprime, cosa que es falsa. Ahora, no vamos a caer en la provocación, no vamos a caer en la provocación. Las y los mexicanos no quieren la violencia. Bueno, una supuesta marcha que llama contra la violencia y utiliza la violencia. Entonces no vamos a caer en la provocación, no se debe caer en la provocación, porque lo que buscan es estas imágenes de represión y no se debe caer en la provocación. Por más compleja que sea la circunstancia, nosotros no reprimimos, no debemos caer en la provocación y menos en la violencia. Nosotros venimos de un movimiento social que luchó durante muchísimos años, desde antes incluso que hubiera partidos políticos que representaran a nuestro movimiento. Y nunca usamos la violencia. Cuando marchamos contra el fraude electoral, siempre marchas pacíficas. Y es más, nosotros defendemos siempre el pacifismo internacional.
a Martin Luther King, a Nelson Mandela. Son nuestras referentes internacionales, o fueron y siguen siendo nuestros referentes. Entonces, marchamos muchas veces, no se rompió ni un vidrio en las manifestaciones en las que asistimos. Se llenó bajo entonces el liderazgo del presidente López Obrador cientos de veces el Zócalo, cientos de veces. Y siempre fueron manifestaciones pacíficas. Entonces, nadie quiere la violencia. Y quienes llamaron a esta movilización, quienes la convocaron, todos estos que llegaron a la movilización, pues también tienen que deslindarse de la violencia. Porque hay cosas que no se pueden olvidar. A ver, vamos a recordar al dirigente del PAN hace unos meses. A ver si lo pones, por favor. Lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Ponlo otra vez. Lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Vamos a poner a Jorge Castañeda en la campaña. Todavía no complementa eso, en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé. Es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia. No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, no me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico lo que… Irse negativo. El manual ahorita es go negative con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo. No lo están haciendo. ¿Quiénes convocaron a la movilización? Bueno, ahora, haciendo una reflexión, 2023 llenaron el Zócalo, la Marea Rosa. Ahora no. No lo llenaron. Entonces, para finalizar, no vamos a caer en la provocación, no debemos caer en la provocación, y es un llamado a hacer movilizaciones pacíficas. Es más, si la oposición quiere tener más gente, ahora sí que como recomendación, que no me corresponde, pero la violencia no les va a ayudar. En México se rechaza la violencia. La gente no quiere acciones violentas. No quiere acciones violentas. Y puede haber oposición, qué bueno que haya oposición en México. Contrario a lo que piensan de que nosotros queremos un pensamiento único, es falso. Nosotros queremos que haya oposición. Oposición responsable, con debate, de altura, con propuestas. Pero la violencia no lleva a nada, a nada. Entonces nosotros vamos a seguir construyendo la paz, con justicia. Para eso fuimos elegidos. Y también les voy a decir, a la transformación no la detiene nadie. El pueblo de México y la mayoría de los jóvenes están con la transformación. Y no a la violencia, no a la violencia. Quien promueve la violencia no ayuda al país. Quien promueve la violencia no se ayuda a sí mismo. Quien promueve la violencia no genera un debate de altura en nuestro país. Entonces, nada de caer en la provocación y a seguir, a caminar.
Es mucho el trabajo hacia adelante. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Perdón, en este mismo tema, Presidenta, están convocando ahora para el jueves, saber si este jueves también está programado el desfile, si habrá un cambio, digo, aún no han mencionado las rutas. Vamos a ver, ¿no? Ayer salió un anuncio de que iban a movilizarse el 20, vamos a ver. Nuevamente les digo, no hay que caer en la provocación y en la violencia, y todos aquellos que le están promoviendo hacen muy mal al país. Y se hacen mal a sí mismos. Entonces, no caer en la provocación. Vamos a ver cómo se desarrolla estos días. Sobre esta imagen que se ha replicado mucho también de una persona con una bandera en el Zócalo, ¿es real o es mentira? ¿La han identificado? No sabemos, les pregunté desde ayer que pudieran revisar si es… Ahora con la inteligencia artificial es muy complejo distinguir qué es verdad y qué no. Ayer que estuve viendo un rato las redes, muy violentas por cierto también, llevan la violencia también a las redes. Mucha inteligencia artificial, muchísima, de sucesos que en realidad no ocurrieron, pero los construyen. Entonces hay que ver si esta imagen es real o no. Y también pues la ciudad sé que va a dar una conferencia de prensa hoy también, la policía de la ciudad, porque ellos también pues tienen que informar también cómo fue toda la marcha, ¿no? Fueron varias horas y cómo se fueron dando los hechos. La actuación de la policía, ¿qué opinión le merece? Pues tiene que revisarla la propia policía si es que hubo algún abuso, pero estas imágenes contra la policía son muy fuertes, muy fuertes. O sea, la policía de la ciudad, mismo el 2 de octubre, que también hubo mucha provocación, y ahora con estos grupos que se tiene que investigar quiénes son, de dónde vienen y si les pagan, porque es muy importante. Pero estos golpes que recibió la policía y la cantidad de policías no está bien, porque el objetivo era golpearlos para que respondieran, para montar esta idea de que en México hay represión a los jóvenes. Y no hay represión, y si alguien abusó, digamos, de su… Además, nada más llevan escudos. No llevan nada más que escudos, ni siquiera llevan toletes, los policías de la ciudad. Pero bueno, si alguien hizo uso de la fuerza, pues se tiene que investigar. La policía tiene sus propios mecanismos. Pero esto que ocurrió, estos golpes a la policía, ¿por qué no? Algunos no hablan de ello. Y muchas mujeres policías que estaban ahí. Entonces, hay que revisar eso también, porque repito, iban contra ellos y ellos solo tienen sus escudos. Gracias. Vamos por acá, a ver acá. Gracias. Buenos días, Presidenta. Arturo Pavón, de Efecto Colateral. Efectivamente, nosotros en Efecto Colateral logramos identificar a 2 personas dirigentes de aquel movimiento de Frena que estuvo aquí plantado en el Zócalo durante 8 meses. En aquella ocasión, cuando inició ese campamento, nosotros nos infiltramos 2 semanas y estuvimos escuchando a todas las personas que hablaban, y el mensaje, el discurso era exactamente igual que lo que escuchamos en este sábado. Era odio total contra lo que fuera, pero era odio. Lamentablemente hubo compañeros como Miki Noticias, al cual una persona le gritoneó, le arrebató su gafete, se lo aventó al piso. Él resistió, porque él es así, muy tranquilo, pero ese odio se mantuvo en cada una de las entrevistas que hicieron los compañeros a las personas. Hubo personas que también hablaron hasta en inglés, no sé, sintiéndose ya norteamericanos. Ya se rompió el diálogo, no hay un tipo de diálogo para
poder hablar con estas personas. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, pues hay gente que no le gusta la transformación. Pues hay mucho racismo también, mucho clasismo del pasado. Y hay gente que no le gusta, pero hay que decirles que se tranquilicen. De verdad, la violencia verbal, física, no ayuda en nada al país. Entonces, si quieren el apoyo popular, pues tienen que presentar propuestas. Porque esto que vimos el sábado, primero de no llenar el Zócalo y luego del uso de la violencia, pues no les va a llevar al apoyo popular. Entonces, en México hay democracia y la representación se gana con elecciones. Y la elección, pues, es la voluntad popular. Entonces, si se quiere tener voluntad popular con odio y violencia, no se llega a ningún lado. Ahora, han perdido fuerza, la verdad. Y a los jóvenes que no están de acuerdo con lo que está pasando, siempre hay que escucharlos. No, aquí no es nada contra los jóvenes de la llamada generación Z, ni mucho menos, pero también no a la violencia. Y repito, la mayoría de los que marcharon, y se puede ver si ustedes estuvieron ahí viendo, la mayoría no eran jóvenes, eran los mismos que habían marchado, como bien dices tú, antes. Y los que llegaron, que también fueron los que promovieron aquellas mareas rosas. Pero bueno, de aquella marea rosa ahora pues no. Ellos, bueno, muchos de los jóvenes, obviamente en edades influenciables por los medios, y uno de los medios obviamente sí, Televisión Azteca y el Grupo Salinas. En alguna ocasión, bueno, no alguna ocasión, fue exactamente en los sismos del 85, cuando el edificio central de Salinas y Rocha tuvo que ser dinamitado para demolerlo. En ese lugar se encontraban todos los archivos de la gente a la que le vendían en abonos, que no es una práctica nueva, sino que siempre lo han hecho. Y en esa ocasión hicieron un llamado a través de la prensa solicitando la solidaridad de la gente que tenía algún crédito con ellos porque habían perdido todos sus archivos. Y la gente, siendo solidarios, porque todos estábamos en un shock tremendo en esa ocasión, se acercaron y fueron voluntariamente a decir, sí, yo tengo un crédito con ustedes y les debo tanto. Y así fue como el país, México, salvó a Salinas y Rocha. Y ahora se está dando esta situación en que el señor pues no es solidario con el país. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, no voy a entrar a esta parte ya. En algún otro momento podemos hablar pues de cómo se construyeron fortunas en México al amparo del poder público. Pero lo que sí es cierto, recupero esta parte de tu intervención, es que México es un pueblo muy solidario, muy generoso. Yo platiqué aquí como en medio de las circunstancias de inundación, cuando llegábamos a un lugar, la gente que no tenía nada nos ofrecía algo. Es de quitar el aliento, de sacar las lágrimas, la generosidad del pueblo de México. Que en medio de la humildad se es más humilde ofreciendo algo. Y esa es la humildad que debe estar en nosotros. Pues tenemos que, sí, soy presidenta, pero el poder es humildad. Y siempre cerca de la gente, siempre cerca de la gente. Efectivamente, al siguiente día, bueno, ya esa noche del sábado, en el New York Times se publicaron fotografías, efectivamente, mostrando el caos que se estaba causando en el primer cuadro, en el Zócalo. Los que anduvimos por acá en algún momento de ese día, nos dimos cuenta de que las calles aledañas estaban repletas de vendedores, la vida era normal. Bueno, ayer el Zócalo creo que se llenó más con el baile del, ¿cómo? El festival del danzón, que lo declararon patrimonio cultural, estaba feliz. Ayer cuando llegamos de
Tabasco también lleno con el Buen Fin el centro, pero llenísimo, llenísimo, la gente contenta. Es decir, fue ese lugar pero en México hay paz. Y todo lo que tiene que ver con la inseguridad y la violencia lo estamos atendiendo. Eso se tiene que atender como lo venimos atendiendo, y si tenemos que dedicarle más, le vamos a dedicar más. Pero son las dos, la atención a las causas y la cero impunidad. Y la gente, bueno, por eso les digo, una realidad es la de las redes. Porque si uno está todo el día metido en las redes, híjole, puede trastornarse uno. Entonces hay que salir a la calle, hablar con la gente, platicar, escuchar, porque es otra realidad. Simplemente, pues, si ellos pensaban que iban a poder desestabilizar al país, hoy el dólar amaneció a 18.34. Y sigue muchos medios internacionales y agencias internacionales como si ya hubiera un caos, porque también quisieron generar esta idea, ¿no? Caos en México. No, sale hoy en El Economista, ¿no? Una gráfica del consumo, cómo se recuperó. A ver si lo pones. Y el dólar está hoy a 18.34. Sí, está bien, y vamos a ver muy pronto los resultados de la inversión extranjera directa, se van a sorprender. Me lo informó Marcelo el viernes, ya va a venir a informarlo. Muy bien, muy, muy bien. Y la gente confía en nuestro país, confía, no hay que irse con esta… mire, consumo da señal de mejoría. Tras un arranque de un año con bajo desempeño, parece recuperarse de acuerdo con el INEGI. Es el de hoy. Gracias, presidenta.